¿Qué señal o síntoma aparentemente inofensivo notaste que resultó ser un problema médico grave? Fui al optometrista para mi chequeo regular. Dijeron que no necesitaba cambiar mi receta. Pero, después de un par de pruebas adicionales, me recomendaron ir a un oftalmólogo. Probablemente me habría dado pereza. Pero el optometrista mencionó que podría haber un pequeño sangrado en el ojo. Así que pensé que sonaba mal. Voy al oftalmólogo. Dijeron que es posible que tenga glaucoma. Recomendado una resonancia magnética. Entonces voy a hacerme una resonancia magnética. La resonancia magnética reveló que tenía un aneurisma cerebral. Lo reparé. Nunca se rompió. Eso fue hace 2 años y estoy bien. Pero si hubiera faltado a mi cita regular con el optometrista, o si mi optometrista no hubiera sido tan diligente, ¿quién sabe qué podría haber pasado? No hubo ningún síntoma, el sangrado del ojo y el glaucoma no estaban relacionados con el aneurisma. Ahora tomo anticoagulantes en dosis bajas de por vida y necesito una resonancia magnética cada pocos años para siempre. Entonces, en cierto modo, estoy más a salvo de una muerte relacionada con un aneurisma que el proverbial vecino que no lo sabe. Me reconstruyeron la cadera en agosto de este año. Alrededor de las 8 semanas me dijeron que me sentiría tan bien que tendría que controlarme y tomarme las cosas con calma para no esforzarme demasiado y volver a lesionarme. A las 4 semanas dejo las muletas y empiezo a soportar peso según lo tolero. Todo va bien durante la primera semana, pero noto que me empieza a doler la cadera otra vez. Tanto yo como mi cirujano ignoramos esto al principio. Me han operado esta cadera anteriormente y no es inusual que tarde más en sanar. Pero es extraño, esa última cirugía eliminó todo el tejido inervado de mi articulación y no debería sentir dolor allí. Bueno, no lo estaba. Resulta que me fracturé la cadera de alguna manera y estaba caminando alrededor de eso. Eso es lo que me dolía. Si no lo hubiésemos pillado cuando lo hicimos y no me hubiéramos vuelto a poner con muletas, me habría arrancado la cabeza del fémur. En unas horas volveré a operarme para, con suerte, solucionarlo. Tuve un sarpullido extraño y un hematoma inexplicable que resultó ser leucemia. Mi compañero de cuarto, que me intimidó para que fuera al médico, probablemente me salvó la vida. Experiencia similar. Tuve terribles erupciones cutáneas que persistieron casi 1 año antes de convencer a mis médicos de que investigaran más allá de las afecciones de la piel. Tuve cáncer de tiroides. Las erupciones desaparecieron inmediatamente después de la cirugía, tratamiento. Mi abuelo tenía problemas para mojar la cama con frecuencia por la noche. Intentó ocultarlo pero lo descubrimos. Menos mal que lo hicimos porque terminó siendo cáncer de próstata. Pudimos recibir el tratamiento adecuado antes de que empeorara. Mi abuela encontró un bulto en su pecho y lo ignoró porque no quería ser una molestia y acababan de reservar unas vacaciones. ¿Puedes imaginar cómo resultó eso? Un dolor de cabeza mortal y fiebre durante unos días. Al final fue una enfermedad de la médula espinal y quedé paralizado. Esto fue hace 4 años. Todavía paralizado, pero bien. Supongo que esclerosis múltiple. Recientemente descubrí que el virus de Epstein-Barr, VEB, es una de las causas de la esclerosis múltiple y estoy enojado porque tuve mono cuando era niño. Ahora tengo destellos en el ojo derecho y no puedo evitar sentirme enojado por lo paranoico que estoy. La enfermedad es furtiva y es muy difícil pedirle a un médico que la haga una prueba. Un día mi prima estaba muy cansada. Eso es todo, ni náuseas ni nada más. Pensaron que era gripe porque no tiene otras afecciones y es muy joven y saludable. Resulta que se había vuelto séptica accidentalmente debido a una infección menor que nunca notó. Podría haber muerto cuando las bacterias entraron en su torrente sanguíneo y su cuerpo comenzó a apagarse. Mi mamá tuvo sepsis por una infección urinaria que se pasó por alto y que se convirtió en una infección renal y fue aterradora. Nos dijeron que si no la hubiéramos llevado al hospital cuando lo hicimos, habría fallecido. La sepsis realmente no es una broma. Despertarse para orinar y luego beber entre 12 y 16 onzas de agua inmediatamente después. Diabetes. Esto le pasó a mi ex. Tenía 42 años y también es tipo 1. No nos llevábamos muy bien pero seguíamos viviendo juntos y él dijo un día, tengo tanta sed todo el tiempo y orino mucho, y yo solo dije,
¿Eso es diabetes, amigo? Puso los ojos en blanco y me dijo que me fuera al diablo. Pero... sí, estamos en buenos términos ahora que estamos separados. Estaba experimentando un entumecimiento extremo en la cara, manos y pies. Mi familia notó cuando me frotaba la cara como alguien que experimenta abstinencia de coca. Cuando fuimos al médico, estaba tomando una dosis tan alta de medicamento para mi discapacidad que estaba a punto de dejar de funcionar mi riñón. El médico que prescribe perdió su licencia para ejercer poco después. Un buen amigo tenía dolor en el hombro, supuso que lo había modificado dando una de sus clases de baile. Sin embargo, no pareció mejorar y era muy molesto, por lo que su médico ordenó una radiografía. Su hombro estaba bien, pero la imagen también detectó un tumor grande que no tenía ninguna relación con el dolor de hombro. La cirugía y la quimioterapia salieron bien, y ya lleva 7 años oficialmente libre de cáncer. También tengo una historia de dolor en el hombro. En ese momento, yo trabajaba en el comercio minorista, apilando regularmente paletas altas de productos agrícolas, por lo que pasaba 8 horas levantando cajas y contenedores de 50 libras durante todo el día. Mi hombro estaba adolorido e hinchado. No era inusual que tuviera dolores aleatorios como ese. Unos días más tarde, mi hombro estaba sensible al tacto, enrojecido y caliente. Fui a urgencias. El doctor me hizo una pequeña incisión con un bisturí y no salió casi nada más que pus. Resulta que una infección había entrado en mi cuerpo desde algún lugar, como un pequeño corte, y la infección había prosperado en el tejido cicatricial de una cirugía de hombro que me habían sometido casi 15 años antes. Tenía osteomielitis y me tuvieron que limar la clavícula para deshacerme de la infección. Empaquetar la herida postoperatoria no fue divertido. Empecé a perder el apetito. Simplemente me saciaba literalmente con un bocado de comida. Pensé que esto era genial. Estoy perdiendo peso sin siquiera intentarlo. Todos piensan que tengo calor. Tal vez porque ahora que soy adulto no tengo hambre todo el tiempo. Pero luego se convirtió en que tenía que vomitar todas las mañanas si no dormía lo suficiente. Luego empezó a pasar si estaba nervioso o tenía prisa. Luego cada vez que comía volvía a subir o me ponía muy nervioso. Fuertes calambres abdominales. Luego tuve calambres las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las 10 libras perdidas se convirtieron en 20, en 40, en 80, pesaba 77 libras y estaba muy débil. Resultó ser la enfermedad de Crohn. Mi hermana pasó por lo mismo a esa edad. A su médico no le preocupaba todo el peso que había perdido ni lo enferma que estaba. Se ofreció a realizar algunas pruebas y programó una cita de seguimiento. Ni siquiera miró los resultados hasta su siguiente cita, donde casi se desmaya en la sala de espera. De repente llamó a una ambulancia y la llevó de urgencia al hospital cuando finalmente vio los resultados. Había perdido tanta sangre que necesitó múltiples transfusiones de sangre y finalmente le diagnosticaron la enfermedad de Crohn. Durante COVID lo conseguí. Estuve en casa después de unos días y tuve tos. No pararía. Tomé un montón de jarabe para la tos y seguí tosiendo muchísimo. Esto continuó durante aproximadamente un día. Estaba en el sofá para no despertar a mi marido con mi tos y mi perro no me dejaba en paz. Por lo general, no era un perro faldero, pero seguía golpeándome con la nariz. Finalmente tosí para despertarme y entré al baño. Tenía cianosis, mis labios parecían haber usado un lápiz labial azul. Indícame, oh diablos. Desperté a mi marido y le dije, necesito ayuda, y luego me desplomé. Me desperté 3 días después de que me llevaran de urgencia al hospital y codificara en el camino. No yo, sino mi mamá. Dolor intenso e inexplicable en la parte superior de la espalda y el cuello. Fue el comienzo del derrame cerebral que la mató a principios de este año. Pensé que estaba pasando por un período realmente oscuro. Resulta que no era sangre. Era derramamiento de endometriosis. Había adherido mis ovarios a mis intestinos. Tuve que someterme a una histerectomía completa. Tenía los peores calambres al ir al baño. Períodos que me mantenían en cama. Evacuaciones dolorosas, pero algún médico con el que hablé, todos hicieron el mismo comentario: es normal que las mujeres pasen por esto. Terminé con un quiste de 9 centímetros en el ovario derecho y tuve que operarme.
Volví al médico por dolor pélvico. El cirujano me dijo que consultara a un terapeuta. Mi dolor probablemente se debía a la falta de sueño, no podía dormir por el dolor. Me derrumbé en su oficina. Fue necesario que mi esposo, un hombre, dijera que necesitaba ordenar pruebas para descubrir qué le pasaba. La endometriosis que encontraron fue tan grave que tuvieron que hacerme una histerectomía radical. También encontraron numerosos fibromas en el útero, lo que lo hacía 3 veces su tamaño normal. ¿Pero todos mis síntomas? Oh no, esas son cosas comunes por las que pasamos las mujeres debido a nuestros periodos. Mi compañero de cuarto se quejaba de dificultad para respirar, agotamiento, tos, debilidad, sueño no reparador y tenía antecedentes de niveles sostenidos y en aumento de glóbulos blancos. La radiografía muestra un área de sombra en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón. Sin embargo, el doctor nunca se molestó en leer los resultados. El doctor ignoró todas las quejas durante aproximadamente 2 años y medio. E incluso bromeó diciendo que no le pasaba nada. Finalmente logró hablar con otro médico y lo enviaron a hacerse radiografías. Le diagnosticaron cáncer de pulmón metastásico bilateral en etapa 4. El diagnóstico de muerte fue de 3 meses. Le enviaba notas para que las leyera el doctor, cosa que él nunca se molestó en hacer. Había descrito con precisión el cáncer de pulmón 2 años antes de su muerte. ¿Y si el doctor hubiera dejado de lado su ego? Mi compañero de cuarto podría haber tenido un resultado diferente. A un amigo le pasó algo parecido, pero el suyo era cáncer de colon. En urgencias la tomografía computarizada abdominal fue negativa. De alguna manera pasaron por alto 3 tumores del tamaño de una pelota de béisbol. Un médico al que lo enviaron para hacer un seguimiento la acusó de buscar medicamentos y afirmó que tenía más posibilidades de ganar la lotería que de tener cáncer. Su funeral fue 7 semanas después. La hija estaba fatigada, dolor de espalda, comenzó a hincharse por todas partes. Insuficiencia renal crónica, diagnosticado cuando estaban en el 3%. Enfermedad autoinmune súper rara desencadenada, ¿de alguna manera? Biopsia de riñón, transfusiones de sangre, intercambio plasmático total, luego el inicio de la diálisis y de medicamentos súper caros. 5 semanas después, la diálisis se pudo detener cuando los riñones alcanzaron el 17% de función. 4 años y 3 meses después, solo esta semana, recibió su última dosis de medicamentos. Los riñones actualmente funcionan al 81% y se espera que no se produzca una probabilidad de recaída del 26%. A mi ex le dolía la pierna. Pensó que era tensión muscular o algo así, pero nada ayudó. Finalmente terminó en el hospital porque el dolor aumentó. Fue un coágulo de sangre masivo. Resultó que tenía una circulación terrible porque simplemente le faltaba una vena importante, la vena cava inferior. Le recetaron anticoagulantes graves y, presumiblemente, los sigue tomando hasta el día de hoy. A mí me pasó lo mismo. A los 17 estaba corriendo y sentí un dolor en la parte superior de la pierna. Esa noche no podía caminar. Me quité el pantalón y me di cuenta de que mi pierna había duplicado su tamaño y estaba azul de arriba a abajo. Corrí a hospital donde pensaron que necesitaba amputarlo. Afortunadamente lograron salvarlo y desde entonces he estado tomando anticoagulantes. Resulta que mi sangre es demasiado espesa y tengo suerte de estar vivo. Aumento excesivo de peso durante mi último embarazo. Con cansancio excesivo. Intentaron echarle la culpa a mi edad. Pero yo insistí. Mi tiroides se había cerrado y le estaban creciendo algunas cosas extrañas. Una vez que comencé a tomar los medicamentos para la tiroides, el crecimiento desapareció. A lo largo del día y durante algunas de mis clases, comencé a sentir una sensación de hormigueo en el brazo. Lo ignoré durante todo el día y mi brazo comenzó a entumecerse lentamente. Luego el hormigueo se trasladó a mi pierna y luego perdí total sensación y control de todo el lado derecho de mi cuerpo. Resulta que mi cuerpo estaba imitando un derrame cerebral debido a una respuesta de estrés tan grave que ignoré por completo. Lo que me llevó a ser hospitalizado durante 4 días. Solo tenía 21 años en ese momento y todavía tengo que lidiar con los efectos más de una década después. Esto también le pasó a un amigo mío.
Tenía 20 años en ese momento y era tan grave que los médicos le dijeron que probablemente no volvería a caminar. Ahora, 6 años después, puede caminar, hace ejercicio y otros deportes todo el tiempo, aunque todavía no puede mover todos los dedos y partes del brazo y la pierna izquierdos. Fue una fuerte llamada de atención para ella y giró toda su vida para cuidar su salud mental. Y dijo que su lado izquierdo es un recordatorio constante bastante bueno para regular mejor el estrés. Tuve un ligero sangrado al principio del embarazo. No sentí dolor. El médico me dijo que fue un aborto espontáneo. Una semana después todavía sangraba, pero se estaba volviendo más abundante. No con el periodo abundante, solo más que antes. Todavía no hay dolor. Una amiga con la que conocí recientemente vio a un familiar pasar por un embarazo ectópico y me sugirió que fuera a emergencias. Lo cual hice, después de 3 noches en el hospital con otras cirugías más urgentes por delante. Finalmente me hicieron una laparoscopia que descubrió que era un embarazo ectópico y que había estado sangrando internacionalmente por una trompa rota durante más de una semana. El cirujano dijo que mis órganos habían comenzado a fallar y que si me dejaban otras 4 horas habría sido demasiado tarde. Me recuperé y ahora tengo un niño sano de 5 años. Fui a ver a mi médico de atención primaria para un chequeo estándar. Uno de mis análisis de sangre, creatinina, estaba elevado sin motivo aparente, por lo que me ordenó una ecografía de riñón para intentar saber qué pasaba con ellos. La ecografía renal reveló hidronefrosis, hinchazón, en ambos riñones, por lo que mi médico me remitió a un urólogo, quien ordenó una tomografía computarizada para intentar diagnosticar el problema. La tomografía computarizada reveló el problema. El tejido cicatricial de cirugías anteriores en mi abdomen estaba restringiendo mis uréteres, tubos que conectan los riñones con la vejiga, lo cual era un gran problema en sí mismo. Pero también reveló que tenía cáncer de riñón, del cual todavía no tenía absolutamente ningún signo o síntoma, simplemente lo encontré por casualidad. Pero sí, todo eso se debió a que un análisis de creatinina en sangre estaba ligeramente elevado. Por lo demás, no tuve signos ni síntomas y ni siquiera noté nada malo. En la boda de mi hermana, mi padre se fue temprano con mi madre, sin decirle a nadie por qué. Resulta que vio algo de sangre en la orina y se había sentido mal durante algunas semanas. Visitó a su médico de cabecera 2 días después y una semana después estaba en el hospital para hacerse pruebas. Resultó que tenía cáncer de próstata en etapa avanzada que ya se había extendido a los huesos, el hígado y el cerebro. Murió 10 semanas después. Síntomas extraños de por vida, articulaciones muy flexibles, poca tolerancia al calor, frío, dolores de cabeza, dolor de espalda, esternón pálido, alto, delgado, anormal, pies planos, asma, dificultad para escribir debido al dolor en las manos, etc. Diagnosticado a los 35 años con una enfermedad poco común y condición incurable llamada síndrome de Loeys-Dietz. Las personas que no son monitoreadas de cerca pueden morir por rotura de aneurismas. El diagnóstico me salvó la vida y validó años de dolores y problemas misteriosos. Esto es un poco asqueroso, pero mi buen amigo tuvo diarrea durante aproximadamente 1 año. No como ocurre con la gripe, donde todo es agua pero nunca sólido. Además de calambres y tener que ir frecuentemente. No sentía mucho dolor, simplemente era realmente incómodo cada vez que tenía que defecar. Simplemente pensó que necesitaba comer más yogur y fibra. Intestino irritable autodiagnosticado. Resulta que tenía cáncer de colon en etapa 4 y solo le diagnosticaron un dolor intenso en el costado una vez que se había extendido al hígado. Murió el año pasado y todavía lo extraño mucho. Ayer estaba leyendo un artículo sobre el aumento de los casos de cáncer de colon entre personas más jóvenes sin antecedentes familiares ni factores de riesgo comunes. Sinceramente, es aterrador porque a los médicos no se les ocurre buscarlo en estos casos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.